hoy, Ser Andújar. Y de cara a este fin de semana, este sábado a las 7 de la tarde, desde Colomera, Ramón Colodrero será el pregonero, el protagonista de la Romería de la Virgen de la Cabeza de esta cofradía, y por este motivo hemos querido que esté aquí con nosotros en Ser Andújar y en 10 Televisión Andújar. Bienvenido. Gracias, buenos días. ¿Cómo prepara ese pregón para este sábado? Pues este pregón se ha preparado pues, con todo el cariño y con toda la ilusión del mundo, porque para mí en Colomera primero tiene un arraigo especial, porque siempre soy de los que piensan que no existiría la romería ni existiría nada si antes no hubiera existido, no hubiera habido la aparición de la imagen de la Virgen. Y evidentemente Colomera ha tenido, digamos, el privilegio de que uno de sus nacidos fuera quien encontrara esta imagen. Entonces tiene para mí ese interés y ese carisma, y cuando me lo propuso el presidente y el hermano mayor de la Cofradía de Colomera, pues la verdad que me hizo ilusión, aunque yo no soy un pregonero profesional, pero a las cosas de la Virgen nunca me he resistido. Siempre a lo que se me ha pedido lo he hecho. ¿Impuso mucho esa petición? Impuso mucho, porque en un primer momento me causó orgullo, me causó ilusión, pero también ese gusanillo que te entra por la responsabilidad que puedas tener cuando quieres pregonar algo. Insisto que yo no soy un pregonero, no soy hombre de letras, sí soy un devoto de la Virgen, y lo que pretendo es siempre hablar con lo que yo siento, con palabras normalitas y corrientes, sin grandes complicaciones. Entonces, mi temor ahí, o ese gusanillo que he nombrado antes, quizás esté motivado pues porque no sepa llegar a la gente para hacer lo que un pregón debe de ser, que es proclamar, promover, incitar a la gente pues a mantener esta devoción, que no está reñido lo religioso con lo lúdico, pero te entra esa duda de que seas capaz de. Yo tengo confianza en que, como voy a hablar de la forma que sé hablar, que es con sinceridad, creo que llegaré a todos los interiores de la gente que nos escuche. ¿Qué es lo que le va a transmitir? Algunas de las ideas, algunas de las vivencias que le va a transmitir a las personas que vean este pregón. La idea que tenemos que tomar es que hoy día, con tantos cambios que hay, yo estoy bastante, no preocupado, pero sí un poquito dudoso de la formación o de la educación de la gente joven. Quizás la gente joven no conoce el porqué, miramos con un corto plazo, decir, no, esto siempre se ha hecho así. El siempre se ha hecho así es una frase válida como cualquier otra, una opinión más, pero muchas veces no nos retiramos del tiempo, porque 50 o 60 años en la historia es un periodo de tiempo muy pequeño. Entonces hay mucha gente joven que quizás no conozca todas las cosas que se han hecho y por dónde va esto. Y tienen que ser ellos, la gente joven, los que tengan que coger la responsabilidad, además, ahora más que nunca, que se acerca ese 800 aniversario de la aparición de la Virgen, la responsabilidad de continuar con esta historia, que es una historia muy bonita. Tiene su fantasía, tiene su leyenda, son tradiciones, pero eso no le quita la realidad de lo que estamos viviendo y la devoción a la Virgen de la Cabeza. Por eso, para mí, lo que trato es siempre enfocarlo, y en este caso también, para la juventud. ¿Qué le recomendaría a los jóvenes que no estén viendo y escuchando? Hay una cosa, que todos hemos sido jóvenes, todos hemos tenido 20 años, 16 años, 30 años, sencillamente que se interesen por indagar en lo que fue, en lo que se ha hecho, y sobre todo el por qué se han hecho las cosas. Muchas veces criticamos algunas actuaciones, no, pues esto no habría que ser, y la estamos mirando, cualquier hecho lo estamos mirando desde la óptica de las circunstancias de hoy, pero hay que mirarlo de que ese mismo hecho, que hoy tendría a lo mejor una respuesta diferente, cuando se tomó cualquier tipo de actuación, de una formación de una cofradía, de algo, tenía otro contexto. Entonces hay que estudiar para saber las causas, y con eso, conociendo la historia, seremos capaces, creo yo, de ir manteniendo esta tradición, que ya nos acercamos a 800 años
de tradición que ha sido inamovible, que ha habido evolución en los tiempos y tienen que seguir existiendo estos, pero sobre todo que miremos la historia y que miremos el pasado, porque eso nos ayudará a tener base para seguir construyendo el futuro. La juventud es el futuro, eso está claro. Quien niegue esta premisa yo creo que está muy equivocado. ¿Qué puede sorprender en la historia en esa aparición? ¿Qué característica o qué puede sorprender quizá? ¿Qué le ha sorprendido? Yo a lo mejor voy a exponer aquí ahora mismo lo que yo pienso. Yo me he educado, tuve un buen maestro, una educación en mi casa cristiana, devota y inmerso en lo que ha sido la romería a la Virgen de la Cabeza. Tuve un maestro que fue mi padre, pero tuve también otro maestro mayor, que fue don Cayetano Martínez, al que les tengo una gran admiración, que fue hermano mayor en el año 1934, creo recordar, y después en 1942. ¿Y por qué digo que fue un maestro? Pues porque en mi juventud, él ya era anciano, y vivíamos en casas colindantes, y yo me acuerdo de aquellas tardes y aquellas noches de hablar y de contar cosas que te meten en el mundo y te meten en esas tradiciones y te hacen sentirte esto integrado en lo que es la historia. Esto quizás es lo que haga falta para que ahora la juventud, que es bueno que se diviertan, que es bueno que piensen que se divierten. La romería no es solamente una cosa religiosa, son cosas religiosas y son cosas lúdicas, pero son las dos perfectamente compatibles. Y repito lo que he dicho antes, todos hemos sido jóvenes y todos nos hemos subido en un mulo a pasarlo bien y demás, sin olvidar la parte religiosa. Esto es lo que a mí me preocupa, de que la romería siga siendo lo que es, la consecuencia de la aparición de la Virgen y con su componente de religiosidad. Por otro lado, ¿qué le inculcó su padre Joaquín Colodrero de la romería? Bueno, yo aquí respondería con una, llamémosle anécdota, ¿no? Yo desde los 4 o 5 años siempre acompañaba a mi padre a los convites de bandera, y estaba con él. Entonces estaba viviendo, yo me limitaba obviamente a escuchar, a ver, a observar y ya está. Entonces vas viendo el comportamiento de cada una de las personas. Como anécdota, pues siempre la refiero. Tendría yo, creo que eran unos 3 años o algo así. Mi padre se fue a la romería, como se iba. Mi madre quedó conmigo y con mi hermano, que se quedaba aquí en Andújar. Y recuerdo que mi padre, pues con unos 3 años, esto me lo recordaba y me lo refería mucho en mi madre, y él pues me dijo, anda, me voy a subirlo en el mulo a darle un paseo por aquí. Cuando pasemos por la calle San Francisco, cuando nos vayamos a la Pontanilla, ya te lo doy. Y le decía a mi madre. Bueno, llegamos allí a la calle San Francisco y dijo, bueno, ya en la Pontanilla. Al final me fui a San Ginés, me llevó en el mulo con 3 añitos a San Ginés, y allí subió mi madre con el autobús que llevaba la banda de música. Entonces la banda de música subía hasta San Ginés y allí ya me recogió. Es una anécdota, digamos. ¿Qué fue lo que me inculcó? Pues pensando desde pequeño, explicándome todos los porqués de las cosas. Por eso he incidido, como antes decía, hay que conocer el porqué, hay que meterse dentro para conocer las razones de las cosas. Y esto es lo que yo creo que faltaría hoy, dar un toque. Y es cierto que las circunstancias han cambiado, o sea, y hay que adaptarse a los tiempos. Nunca, no estoy hablando en plan retrógrado, estoy hablando de conocer la historia para seguir avanzando y progresando. Hoy día no se concebiría una cofradía, una procesión, por ejemplo, de la Virgen del Santuario sin disponer del walkie-talkie y demás por el tema organizativo. Antes, como no lo había que apañarse con lo que teníamos o con lo que tenían. Y ya está. ¿Qué pasa? Pues que a partir del conocimiento de atrás nos tiene que ayudar para mirar sobre todo el futuro. Insisto, la juventud tiene una responsabilidad muy grande para que esta tradición nunca se pierda, que no se va a perder. Le preguntaba antes qué le ha inculcado su padre Joaquín Colodrero. ¿Qué inculca? El amor, primero la creencia en Dios. Esto es lo primero. Y después el papel fundamental que la Virgen María ha tenido en lo que es la vida cristiana. No se puede concebir, como algunas personas pueden estar confundidas, la Virgen de la Cabeza es lo primero, sí, pero no olvidemos que la Virgen
tiene el culto, tiene el respeto, tiene la adoración que pueda tener, porque es la madre de Jesucristo, que es Dios. Este es el concepto fundamental. A partir de ahí podemos hablar de lo que se quiera. Y eso es lo que no debemos nunca de olvidar. Digamos, ese dualismo, valga la expresión, entre lo que es la Virgen María y Dios a través de Jesucristo. Entonces, la historia está ahí y está. Por otro lado, ¿qué inculca a su hijo y a su nieto? Exactamente lo mismo. Que no, hay cuestiones que son fundamentales dentro de la filosofía, dentro de la religión, que son inamovibles porque los conceptos son muy claros. Entonces, esta exposición que hemos hecho, yo creo que es fundamental y emite pocas variaciones, es lo que hay. Pero siempre también me ha inculcado, precisamente en esto del progreso que existe en la vida, una cosa que me ha servido además mucho en mi vida profesional, y es el escuchar. Siempre recordaré a mi padre, porque me decía siempre, escucha siempre a todo el mundo, y piensa que posiblemente con el que discrepa en la idea, piensa siempre, ¿y si lleva razón? O sea, una mentalidad abierta, porque uno puede pensar en que está en posesión de la verdad, pero no será así. Entonces esto se arregla, pues eso, hablando, entendiendo a la persona o las personas que tengas delante, y con eso al final se llegará a buscar la verdad, ¿no? Eso es lo que yo en mi padre, esa filosofía abierta, insisto, primero la base y después ya hablar de lo que haga falta, pero siempre hablar. ¿Qué fue lo que le comentó su familia cuando comunicó que iba a ser pregonero de la Virgen de la Cabeza de Colomera? Pues lo que me comentó mi familia fue, el primer comentario fui yo, dije, me ha propuesto Santiago Martínez, el presidente del hermano mayor, ser el pregonero de Colomera. Y me dijeron, ay, pues mira, qué bueno, pero mira, es Colomera, tal. Y me vieron un poco la cara así, pero ¿qué pasa? Y entonces, pues mi mujer, Juaní, me dijo lo que siempre hemos hablado, y que nos enseñó también mi padre, y don Cayetano Martínez, vuelvo a hablar de él, y dijo, ¿qué te decía tu padre? La Virgen primero. Ya se acabó la discusión, y se aceptó, y me puse a trabajar, y aquí estoy. Al hilo de lo que comentábamos antes, ¿cómo ve hoy día la devoción? La veo, la devoción a la Virgen, yo noto varias facetas. En general, la gente joven parece que se desentiende de lo que esto de que si ir a misa. La gente la fe la relaciona con ir a misa o no ir a misa. Muchas veces vale más los hechos que uno haga como cristiano más que ir a misa todos los domingos. Mira la barbaridad que estoy diciendo, y muchas personas que después puedan escuchar dirán, este hombre está loco. No. La devoción la veo un poco por los cambios que tiene, esa desconfianza, ese desencanto que la gente joven tiene. No le echemos la culpa a los jóvenes, porque a lo mejor la culpa la tenemos nosotros, los mayores. Entonces se despegan un poco de eso, y la veo. Pero por contra, en las estancias que tenemos en el santuario, cuando colaboramos Juan y yo allí para atender a lo que nos manden en el restaurado, veo que hay mucha gente joven que los ve venir de los pueblos, que vienen con verdadera devoción. O sea, gente joven, pareja, que van y vienen con su ramo de flores, que los ves que se emocionan y que lloran. Entonces, yo creo que la gente joven le falta ese, digamos, empujoncito para que, lo que hemos hablado antes, que conozcan la realidad, que conozcan las cosas que pasan. Mucha gente, bueno, si esto va a misa. Yo tengo también otra anécdota, a lo mejor me estoy pasando de tiempo en el tema de hablar. Nosotros, cuando nos vinimos de Barcelona, que hemos estado mucho tiempo fuera, pero nunca hemos faltado a la romería ni a la aparición, eso ha sido la condición, que siempre se ponían los traslados por trabajo. Nosotros tuvimos unos buenos amigos, y seguimos teniendo, más jóvenes que nosotros, que eran tanto agnósticos
no querían definirse como tal. Entonces, que cuando ya nos vinimos nos hicieron una visita y los llevamos al santuario. Y entramos allí y yo vi a, no quiero decir el nombre, que se le escapaban unas lágrimas y demás. Y digo, oye, ¿qué te pasa? Y dice, digo, tú estás viendo como si fuera un museo. Dice, Ramón, ¿qué hay aquí? Fin de la conversación. ¿Vio mucha diferencia entre los devotos, los fieles que se pueden ver, las personas que se pueden ver en la romería y las personas que se vieron en actos como por ejemplo la bajada? Sí, sí, la romería yo la veo, la de la bajada y la subida, lo vi, las personas como que iban más concentradas en lo que es el aspecto religioso, bien sea por la promesa que se quiso hacer, bien sea por pasar un día de campo, pero sin embargo en lo que es la romería, claro, se ve también las dos partes, la lúdica y la religiosa, y es más difícil separar, separar los dos conceptos. Parece como si fuera una línea y una línea no tiene dimensiones, pero en general donde fue más notorio esa devoción de la gente joven fue en la subida y la bajada de la Virgen. Yo creo que lo que se vea no quiere decir que no existe, que en la romería no exista esa devoción, que también existe, ¿no? O sea, esto es lo que yo pienso. Simplemente fue diferente. Fue diferente, pero el concepto del fondo yo creo que fue lo mismo. Yo la bajé y yo la subí, yo estuve observando y veías pues gente muy joven, gente que quería ir al lado de la Virgen. A la Virgen nunca le ha faltado, y en esta ocasión tampoco, nunca le ha faltado quien la quisiera llevar. O sea, entonces es una alegría decir, oye, que es que la gente joven, y lo que hemos dicho antes, que sois los que tenéis que empujar. Por otro lado, ¿qué destacaría de la cofradía de la Virgen a la Cabeza de Colomera y qué relación tiene con los cofrades? Yo conozco a Santiago Martínez desde hace muchos años. Le presenté a él como el siguiente pregonero en la cofradía de Pegalajar, y lo conozco desde hace muchos años porque él ya conocía a mi padre y yo soy mayor que él, y nos hemos llevado muy bien, sin estar todo el día, todo esto. Y entonces, ¿qué destaco yo en la cofradía de Colomera? Sencillamente, valga la redundancia, la sencillez y la humildad. Allí hay lo que hay. Está la devoción ante todo. Allí no hay demasiada... Van como eso, van de forma humilde, van a ver a la Virgen, a estar con la Virgen. Después, evidentemente, tienen sus ratos de asueto, sus ratos de diversión, como es lógico, si es que la romería no está reñida con eso, que tiene que existir el folclore, tiene que existir las palmas, la alegría, los cantos, tiene que existir todo eso. Entonces, pero yo en Colomera he estado varias veces, siempre lo que he visto y he destacado es la humildad y la sencillez. No hay más nada que se pueda destacar, en mi opinión, y creo que con estas dos características se resumen todas. ¿Cómo va a vivir esta romería de 2023? A tope. A tope. La romería hay que vivirla siempre a tope. Que estamos condicionados, muchas personas dicen, es que si va a llover y si no va a llover. Yo siempre contesto, a mí me da igual, yo voy ahí. A vivirla a tope en todos los aspectos. ¿Se ve mucha diferencia vivirla desde dentro a vivirla desde fuera? O, bueno, en su caso no ha sido así, pero vivirla desde otra ciudad, ¿considera que sí? Yo me imagino que se debe de pasar muy mal. Yo he tenido la suerte por mi trabajo, que siempre, como he dicho antes, que siempre he venido aquí. Pero me imagino el dolor de la gente que no pueda asistir a la romería. Y lo digo por una razón, porque estando nosotros en Barcelona, me acuerdo que entre medios, no sé si fue en marzo o algo así, estábamos, era de madrugada, sonó un cohete. Y yo me desperté y mi primer pensamiento, le dije a mi mujer, niña, que ya están llamando. Dice, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Seguramente fue un partido de fútbol o fue, no lo sé. Entonces, quiere decirse que cuando eres de Andújar y estás fuera y tienes devoción a la Virgen, el no poder estar en esas fechas tiene que ser terriblemente malo, tiene que ser, no lo sé, no quiero ni imaginármelo. Yo, por suerte, no lo he vivido,
pero me imagino que se debe de pasar muy mal, muy mal. Por último ya, un mensaje para los devotos y los cofrades, no sé si jóvenes o mayores, algo que quiera decir. Para todos los cofrades, que todos tenemos la responsabilidad de hacer cofradía, que hay que estar siempre dentro, que hay que colaborar, que no importen las personas pasamos con el tiempo, las personas nacemos y nos moriremos, las instituciones quedan, hay que empujar siempre todo en la misma dirección, participando, y para participar hay que estar dentro, y desde luego recomendarle que la romería que se realce cuanto más mejor, cuanto más se divulgue mejor, y después que sea también fruto, pues para eso, para reconciliarnos con nuestros amigos, para encontrarnos con nuestros amigos de infancia, de instituto, de la vida, del trabajo, y vivirla a tope en todos los sentidos, porque tenemos la responsabilidad todo de que esto siga adelante, que va a seguir, pero sobre todo aquí sí hago un poco más de énfasis en que sean los jóvenes los que asuman lo que tienen que asumir, porque son los que tienen que tirar del carro. Los que ya pintamos muchas canas o todas las canas, ya tenemos que pasar a un segundo plano, porque sencillamente las condiciones físicas no son las mismas, pero la gente joven sois los que tenéis que empujar, y sin desmayo, que todo al final se notará en ese esfuerzo. Pues muchas gracias, Ramón Colodrero, por estar con nosotros. Nos vamos con ese mensaje de unión y para que la gente joven se eche para adelante. Exacto. Muchas gracias. Hoy por hoy, Ser Andújar.